Sí, es una cosa curiosa del Skype y estaba tratando de ponerlo con el, pensé que era que no estaba conectado al bafle y le hago y no se sobrepone a como al del computador. Entonces lo había apagado para ver, pero no, me sigue mandando acá al audio del computador. Sí, hablábamos las dos primeras sesiones de paisaje simbólico y después paisaje realista. Sí, básicamente como las dos dimensiones en que se ha movido el paisaje. Y yo planteo una tercera que llamo paisaje inmersivo. Sí, digamos, en la historia que vimos, el paisaje simbólico fue el que se ha tratado a través de la historia, se trató en los griegos, se trató en la Edad Media, en Renacimiento, después empiezan pues los de Flandes a interesarse por el paisaje realista, ¿sí? Y también después pues los románticos con simbolismo y mezclado con realismo, los impresionistas con un paisaje realista, pero que no obedecía las reglas de estilísticas del Renacimiento y del neoclasicismo, pero seguía haciendo todo lo mismo, ¿no? O sea, básicamente, hay algo en la historia del arte que llaman, que es como el gran aporte del Renacimiento, que es el cubo escenográfico, que es donde se colocan el cuadro, la pintura se mira como una obra de teatro donde unos elementos están colocados en el espacio y se representan mediante la perspectiva llamada renacentista, que es la perspectiva de mirada fija. ¿Sí? Y entonces, digamos que la primera sesión, que era sobre el desarrollo del paisaje cuando aún el paisaje era subordinado, lo llamaba ya, o sea, que servía de fondo, de escena para otros sucesos, entonces no había como tal el género del paisaje. Luego, pues el género empieza a existir, el paisaje como género, y está afincado en la realidad, pero siempre está representando algo, digamos. Antes era el símbolo de la historia, de las historias gloriosas de los reyes o de religión. Y siguió siendo así. Cuando llegan los impresionistas, por ejemplo, y Flandes también antes, lo que hacen es mostrarnos la realidad, lo que ellos piensan que es la realidad, ¿sí? De mostrarnos la pintura al aire libre también. Pero con a finales del siglo XIX empieza a haber también un cambio en la concepción pues, social del mundo y también eso influye a los artistas. Y digamos, antes se hablaba de estilos, en historia del arte lo vimos así, estilo renacimiento es un estilo barroco, es un estilo manierismo, es un estilo romanticismo, es un estilo, y llega un momento en que llegamos a los ismos. Los sismos, digamos que los estilos demoran mucho tiempo en formarse y son muy uniformes, pero cuando llegamos a los sismos son cosas cortas, son cosas cortas y rápidas. No, yo ya puse el arrocito, no sé, no me demoro nada, 15 minutos me demoro. Alguien tiene el micrófono. Listo, ya. Sí, entonces empiezan a suceder los sismos que son unos cambios muy rápidos, ya no como los de los estilos que podían durar siglos, ¿sí? Podían durar un siglo, 2 siglos más. Porque el mundo también ha cambiado y ahora también pues son más artistas, ya el artista no es el artista que está al servicio de la iglesia y tampoco es el artista que está al servicio de los reyes o de los nobles, y el mundo ha cambiado, ya digamos las estructuras cristianas o católicas o religiosas han sido superadas por el hombre moderno, por el hombre contemporáneo. Entonces antes había como que a usted le decían qué hacer, ¿sí? Digamos, eso se ve en Renacimiento, Romanticismo, todos. Hay unos temas y esos temas se representaban, ¿sí? Entonces, como dicen,
el rey le decía a usted cómo vivir y la iglesia le decía cómo iba a morir, o sea, cómo iba a ser su vida después de la muerte. Cuando cambia esta estructura social o esta forma de ver el mundo, entonces la gente queda como en el aire y ya no tiene como qué es lo que es de su vida. Entonces entra también como en una serie de crisis existenciales, ¿sí? Digamos, el estrés, el existencialismo son cosas como más nuevas, porque ya no había una estructura que soportara que era la humanidad y entonces la gente estaba pues como en el aire. Entonces dentro de eso, y los cambios culturales, tecnológicos empiezan a hacer como cambios. Entonces nosotros vimos, lo último que vimos la charla pasada fue el impresionismo. Entonces el impresionismo, decían pues los defensores de la pintura neoclásica y renacentista, que estaba mal porque no podía, como todo era difuso, si eran manchas de color, no se podía ver la estructura bien, ni los temas, ni las cosas armadas, ni la composición, pero si lo vemos, al final de tiempo sigue siendo una estructura que tiene perspectiva renacentista, o sea, que sigue estando en lo que se llama el cubo escenográfico, que es la mirada, un punto de vista fijo, ¿sí? Pero entonces empiezan a haber unos cambios, entonces ya hay otros tipos, bueno, podemos hablar ahí de post-impresionistas, entonces hay como varias líneas, ¿no? Irían por los post-impresionistas, entonces aparecen los Fauves. Los Fauves dicen, del impresionismo, no me parece porque lo mismo, hicieron un avance, pero ellos siguen atrapados en la forma y siguen atrapados en la representación y es superficial, no están diciendo nada y entonces nosotros pensamos que debería ser hablar desde los sentimientos, desde lo que yo siento, ¿sí? Entonces ahí ya empieza a haber un cambio porque ya no se está hablando de otras cosas, ya no se está hablando ni de símbolos de afuera, ni de la realidad afuera, sino la realidad interna, ¿sí? Entonces los fauvistas tratan de hacer esa muestra de los sentimientos, desde el color, y empiezan una serie de experimentaciones. Entonces a ese propósito voy a mostrar aquí como el papá del fauvismo, es Paul Gauguin. Y Paul Gauguin también es como el papá mental de muchos de otros del expresionismo, de muchos expresionistas, que son distintos a los impresionistas, ¿no? Impresionistas es de impresión y expresionistas es de expresión. Entonces Gauguin tuvo una vida, recorrió por muchos lados, la mamá de él era peruana, vivió pues en Perú y en Panamá un tiempo, después fue a Francia porque es el Gauguin, pues apellido francés, y después vuelve, está por Panamá un rato y termina su vida viviendo en Haití. Pero él ya no empieza con estas exploraciones del color, por ejemplo, miremos los marranitos amarillos, esos no son reales, también si uno ve la perspectiva no es correcta en términos renacentistas. Si vemos esa iglesia que se ve ahí al centro, está como muy chiquita, eso está muy grande y atrás empiezan a ver como una serie de búsquedas, se empiezan a anular las sombras y también, bueno, todos estos artistas empiezan a ser muy influenciados por la pintura china. Entonces, estos son cuadros, pues, ahí sin orden de Van Gogh, de Gauguin, estos de los últimos, ¿sí? Cuando vive en Haití, lo mismo, miramos la simplificación, cómo simplifica, cómo empiezan ellos dicen que, pues, tanto detalle no, se necesita ser más simple y mostrar lo que realmente quieren mostrar, entonces vemos, por ejemplo, los detalles de las manos, las caras, todo, ¿sí? No es muy descriptivo, o sea, sí es real, porque nunca se salieron de la realidad, seguían ahí pegados, pero sí son esquemáticos, ¿sí? Quitan detalles. Eso también es de esas pinturas. Esto, por ejemplo, es había otro importante con Paul Gauguin, que era Serusier. Serusier es muy famoso también porque dicen que realmente fue el que le abrió el camino al expresionismo.
con esta pintura que se llama el talismán. Entonces Serusier dice que Gauguin le había dicho que en lugar de copiar la naturaleza tal como uno la percibe, lo que hay que hacer es representarla, convertirla en un juego de colores vívidos, poniendo el acento en los arabescos simples, expresivos y originales que hacen el placer de la vista. Entonces, este es como una marina que hace Serusier en un paseo en barco que estaba con Gauguin y le dice pinte ahí, le pasa una caja de cigarrillos. Estas cajas eran, pues antes eran como en madera, ¿no? Y tienen básicamente el tamaño de una hoja de tamaño carta, 27 por 21, y ahí pinta eso, se lo llaman una miniatura, y se convirtió como, tenía otro nombre y terminó llamándose el talismán, y es considerada como el predecesor realmente de la primera obra abstracta. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, Gauguin también influenció a Van Gogh, entonces este cuadro se llama El pintor de los girasoles. Es un cuadro que Gauguin le hace a Van Gogh en una de las visitas que tuvo. Gauguin también fue el que le dijo a Van Gogh, use colores más brillantes, no sé qué. Esto también es el Cristo amarillo. Entonces vemos como ese fauvismo que no necesariamente buscan que los colores sean la realidad, sino que hagan contraste. ¿Sí? Por ejemplo, ya esos amarillos del pasto y atrás el violeta de lo que debe ser una ciudad. El amarillo y el violeta son complementarios. Ellos estaban seguían mucho las teorías nuevas del color, ¿sí? Que sabemos actualmente que hay primarios, secundarios, terciarios en colores y hay colores complementarios opuestos, que el amarillo es opuesto al violeta, entonces es el color que más contrasta. ¿Sí? Listo, por aquí salimos de Paul Gauguin. Y bueno, aquí hay otro tipo que es bien importante, que es de los predecesores, que es Cézanne. Cézanne, también Paul. Entonces aquí lo que hice fue mostrar unas imágenes de la montaña del Monte Santa Victoria, que dicen que Cézanne hizo como 300 pinturas de este mismo punto de vista, buscando la estructura. Pintaba muy transparente y duraba horas y horas ahí. Bueno, aquí no estoy como hablando de la historia de ellos de vida porque es muy amplia, sino buscando como unos tiempos claves donde lo hicieron. Entonces aquí vemos varias pinturas de Messier Cézanne sobre esa montaña, buscando la forma. Y lo mismo, si vemos estas líneas negras que rodean la montaña, están muy influenciados por los chinos que usaban eso, pues, que vemos ahora que lo siguen usando los japoneses en el cómic, siempre están las cosas con un borde negro. Bueno, por ejemplo, en esta pintura de Cézanne, si vemos, digamos, la perspectiva tampoco correspondería porque la montaña de atrás es más grande que lo que está adelante, ¿no? Y supone que uno entre más, lo que está más lejos lo ve más pequeño, pero era buscando la estructura. Cézanne decía que lo importante era el motivo, de encontrar el motivo y seguirlo descubriendo y descubriendo. Él quería meterle ciencia al impresionismo para llevarlo a la historia del arte. Consideraba que era necesario buscar una forma en que la pintura adquiriera el nivel de ciencia. Y pues por lo mismo también se considera que muchas de estas... entonces él trataba de hacer vistas, diferentes vistas del mismo lugar. No sé si se nota, pues habría que ir allá para mirar, pero no necesariamente él pintaba, aunque vemos una sola montaña, por ejemplo, a veces pintaba con un ojo tapado y a veces con el otro, para tener dos vistas distintas del mismo lugar. Yo no sé si ustedes les han hecho pruebas de gafas, pero a uno le hacen una prueba que se llama la concordancia visual, que le ponen unas gafas y uno es un bus, le ponen un bus y un pasajero y le ponen las imágenes en los dos ojos
Y si uno ve en qué silla ve sentada el pasajero, es saber si uno está concordando bien la unión de los dos ojos para mirar. ¿Qué pasa cuando uno junta los dos ojos para mirar? Uno ve profundidad, ¿sí? Por eso cuando alguien se tropieza con las puertas al cruzar o algo es porque tiene un problema en la concordancia de los dos ojos para crear la profundidad. Eso es lo que nos permite medir, como sentir el espacio. Es más, por ejemplo, así se hace la fotografía aérea, toman dos fotos alejadas 1 milímetro una de otra, las juntas y uno ve pues como una cosa tridimensional, las formas en que la usan. Entonces, Cézanne también decía, y a ella se le debemos un gran, ¿qué? Debemos una gran cosa en lo constructivo. Cuando uno le enseñan a dibujar, ¿qué es lo que le enseñan? Las figuras básicas, que todo está contenido en cilindro, esfera y cubo. Eso se lo inventó Cézanne. Entonces él decía, ejemplo, un árbol, pues usted hace el cubo primero y después, buscando, él creó eso y pues eso nos lo tradujo a nosotros y ya tuvo pues otras aplicaciones. No necesariamente para el paisaje, yo no sé si alguien haga bolitas y cubos ahora para hacer paisajes, pero pues de ahí viene la cosa. Entonces, digamos que tenemos esos dos grandes, representantes del, como mucho carro pasando, no sé si me oigan bien. Hay mucho, los dos grandes como antecedentes de la pintura o inmersiva, ¿sí? Como les decía. Entonces, ahora vamos a hablar de otro tipo muy importante que es Van Gogh. Entonces, Van Gogh era amigo de Cézanne y era amigo de Gauguin. Sí, o sea, todos estaban al mismo tiempo y eran muy pocas las diferencias de edades y demás que habría entre uno y otro y se cuidaban y se protegían. ¿Dónde está? Entonces, por ejemplo, vemos en esta pintura por ejemplo, Van Gogh vivió un tiempo bueno, allá donde murió, que vivían ahí, será Cézanne, ciudad. Y vean esta pintura, se llama El Sembrador. No corresponde a lo normal porque el cielo no es amarillo, ¿cierto? Entonces sabemos que es azul, digamos. Entonces hace el sembrador y hace un símbolo porque le hace al sembrador como una aureola que es el sol. Y vea como esto es violeta y esto es amarillo y esto es violeta y esto es amarillo. Están con la misma cosa del contraste. ¿Sí? Que ya vimos que viene como de Gauguin esas ideas. Pero antes de seguir, mire esto. Esto es una interpretación o trabajo de Van Gogh cuando vivía en París. Hizo esta pintura llamado Huerto de Ciruelos, que es pues basado en una estampa japonesa. Entonces si ven que están los símbolos chinos y todo, entonces pintó encima. Y antes vimos el sembrador, ¿no? Entonces cuando Van Gogh se va a Provence, ¿cómo se llama? Bueno, donde él termina, donde muere. Él le dice al hermano que está muy contento porque ya no tiene que estar pegado a estas estampas, a estas telas, a estos grabados japoneses, porque ya va a estar en un lugar donde eso ya existe. O sea, no necesita seguir mirando la naturaleza a través de unas telas porque él va a ir a la realidad a verlas. Y pues vuelvo y les pongo el sembrador.
Entonces, mismo, vean. Esto se llama espigas de trigo. Empastes, buscaba ahí como la realidad, porque ellos también decían que la realidad pues era la realidad de ellos. ¿Sí? Entonces decía Van Gogh, vamos a ver si hay otro acá. Esto es cuando lo dejan salir del manicomio, entonces hace esta pintura de irises, se llama, una flor ahí. Entonces él dice: cuando uno goza de buena salud, es preciso poder vivir de un trozo de pan, trabajando toda la jornada y teniendo la fuerza de fumar y beberse una copa. Esto es necesario en esas condiciones y al mismo tiempo sentir claramente en lo alto las estrellas y el infinito. Entonces la vida puede llegar a pasar de todo, la vida puede llegar a ser, a pesar de todo, casi fabulosa. Hay el que no cree aquí en el sol es un descreído. Van Gogh era muy disciplinado. O sea, a veces la gente puede tener la idea que el man se enloquecía y agarraba a pintar y no, los cuadros de él eran muy planeados. Sí, mucha disciplina. Entonces tenía dibujos, todo lo iba pensando, no era como ataques de locura y quedan, no. Un trabajo muy de observación. Entonces era, como dice ahí, con un pan y una copa de vino tengo y ya a pintar. Esta es de las primeras pinturas que hace Van Gogh, pues yéndose como hacia como hacia lo que es él al final. Entonces este es Puente en Langlois, ¿sí? Entonces vemos que viene con toda la idea ya de Cézanne, de que el color debes contrastar. Entonces también se ven como el puente, véanlo como tiene las líneas negras que lo remarcan, porque una de las cosas que establecía como el expresionismo, bueno, vamos a ver más adelante que lo estoy viendo. Entonces empezaba lo mismo el movimiento, mira también cómo captar el movimiento. Bellísimo, ¿no? Pero si ven, vuelve, las montañas son violetas, porque contrastan con el amarillo que decidió colocar en ese pasto. Y lo vemos en las casas, violeta, amarillo, violeta, amarillo, violeta, amarillo. Es cuando un rojo, un violeta dentro del amarillo. Entonces no era que buscaran, de nuevo ya no era la realidad externa, sino la interna. Este se llama Melocotón en Flor, también es una obra intermedia y vemos como, él hizo muchos, ¿no? Este fue como el primero. Cómo están las líneas negras marcadas ahí, establecer y este se llama Paisaje en Crepúsculo. Entonces es notorio, nuevamente, el negro como marca los bordes de la figura, ¿sí? O sea, aunque está la pintura, no hay una línea ahí que la cierra como objeto, pero sí indica la separación de cada uno, no están unidos. Uno empezaría, no, están separados, cada cosa está separada, el árbol está completamente separado del cielo, en los dos casos, y lo mismo las casas, y lo mismo el pastico, el camino, están separados, son elementos separados. Aquí más grande, aquí el este. Bueno, aquí, entonces íbamos en Messier Van Gogh. Listo. Entonces, de Van Gogh, digamos, es antecesor cercano, porque también miraban otros más antes que él, a los pintores románticos los miraron mucho, ya lo que llamaríamos el expresionismo alemán.
Entonces hay dos movimientos. Uno se llama El Puente. El Puente era artistas de provincia, como nosotros, sin formación, ¿sí? Eran autodidactas sobre todo, y hicieron una primera parte de lo que se llamó El Puente, Die Brücke, no sé cómo se pronunciará, si se pronunciará Die Brücke o qué, y ellos siguiendo lo mismo diciendo que no eran fauvistas, no eran fauvistas porque el fauvismo igual decía que ellos solamente buscaban como el color y ya, ¿sí? Como hacer colores estridentes y ya, pero no realmente expresaban cómo se sentían ni expresaban la libertad ni otras cosas, y ellos querían expresar además su espíritu alemán. Entonces a ellos les interesaba Van Gogh por su color, pero también les interesaba la angustia. O sea, al expresionista le gustaba mucho perteneciente al puente, les interesaba la angustia. Estos están chiquitos. Listo. Entonces a ellos les gustaba salir, como volver, ya no solamente sí, exponerse a la naturaleza nuevamente. Entonces ellos decían, por ejemplo, por supuesto que nos planteamos cómo podríamos presentarnos ante la opinión pública. Una noche de camino a casa volvemos a hablar de ello. Smith Rothfuss, que es uno de los expresionistas del puente, dijo que nos podríamos llamar Brook, palabra muy polémica que no implicaba ningún programa, pero que en cierto modo nos conduciría de una orilla a la otra. Teníamos claro de que no queríamos, de qué nos queríamos alejar, pero lo que ya no estaba tan claro era a dónde queríamos llegar. Eric Heckel, que es esta pintura es de Eric Heckel. Entonces a ellos no les interesaba, empiezan como, no nos interesa el arte burgués. O sea, ya que el expresionismo se volvió burgués. Así un tiempo hubiera sido rechazado, se volvió en como lo que ya sería el arte oficial o lo que gustaba, y ellos no querían eso, ya no querían la forma francesa, querían su forma alemana, encontrarla. Entonces, publican un texto sobre la fundación de su grupo donde dice, con fe en el progreso y en una nueva generación de creadores y disfrutadores, convocamos a toda la juventud. Como jóvenes que somos, llevamos en nosotros el futuro y queremos inventar libertad de vida y movimiento. Frente a las viejas fuerzas establecidas, todo aquel que comunique con franqueza y autenticidad lo que le impulsa a la creación es de los nuestros. Y sigue, por eso este tipo de imágenes. Conocíamos el paisaje desde hace tiempo y sabíamos que allí podríamos dibujar desnudos en plena naturaleza sin que nadie nos molestara. Solo teníamos que encontrar 2 o 3 personas que no fueran modelos profesionales y que por tanto nos permitieran desplazarnos sin las limitaciones del estudio. Tuvimos suerte con el tiempo, no llovía mucho. Así que bien de mañana los pintores salíamos con nuestros pesados pertrechos a cuestas, seguidos de las modelos con bolsas llenas de manduca y bebidas. Vivíamos en absoluta armonía, trabajábamos y nos bañábamos. Entonces este es como el expresionismo. Igual siguen con el color, ¿cómo se siente? Este se llama Dos desnudos femeninos. Aparentemente podían ser como ingenuos, pero no lo eran. Lo que hacían era, trataban de evitar las formas muy descriptivas, ¿sí? Este es de Pechstein, Max Pechstein, se llama La Albufera, es de 1999. No, esto es malo, no, eso es la fecha de 1300, está mal. Bueno, pero lo mismo, ¿sí? Entonces vemos que hay algo de Van Gogh, puede haber algo de Cézanne, pero el color es muy fuerte. Y vuelven como a expresar su espíritu alemán. Entonces vemos las figuras, de nuevo los desnudos en el sol.
colores muy brillantes, figuras muy esquemáticas, un buen paseo, vamos 2, 3 y pintamos desnudos. Hay otro que es entonces, que es más conocido, que es el jinete azul, también llamado Der Blue Rider. Entonces en el de jinete azul, por ejemplo, está Kandinsky, que es también considerado por muchos el papa ya del abstraccionismo, que ya vimos que el primer acercamiento estuvo antes en, en el alumno de Paul Gauguin. En Serusier. Y esto traduce así el jinete azul. Pues dice, estos, al contrario del puente, pues tenían formación profesional en artes, en filosofía, en otros temas. Y entonces, el nombre del jinete azul lo inventamos mientras tomábamos café en el senador de Sindersdorf. A las dos nos encantaba el azul, o sea, a Marc Chagall y a Kandinsky. Amar los caballos y a mí los jinetes. De ese modo el nombre surgió por sí solo y el maravilloso café de María Marx sabía incluso mejor. El texto lo escribió Vasily Kandinsky. Los impíos seres humanos que me rodean no suscitan en mí emociones auténticas, mientras el sentimiento inherente por la vida de los animales hizo que todo lo bueno en mí saliera a flote. Azul es el principio fundamental, austero y espiritual. Amarillo es el principio femenino, amable, alegre y espiritual. El rojo es material, brutal y duro. Siempre el color se opone y supera a los otros dos. Frank Smart. ¿Sí? Entonces, aquí ellos ya empiezan a darle como una valoración moral o de sentimiento al color, ¿sí? Y como definir, ¿sí? Azul tranquilidad, rojo esfuerzo. Entonces, este se llama zoológico. Entonces hay un zoológico, eh, van a verlo y ahí empiezan a hacer como, y empieza tan como, porque también hay como esa curiosidad por el nuevo mundo, ¿no? Ya ese se llama La Tormenta. Ellos también, pues lo mismo, les gustaba mucho los románticos, los paisajes románticos. Entonces, ¿se acuerdan que en los romanticismos hacían tormentas? Pues esto es una tormenta, ¿sí? De August Macke, la tormenta. Si tratamos de buscarle la forma a las nubecitas y al mar, pues como que no, pero sí podemos sentir el caos y que tiene una tormenta, ¿no? Como si girara, como si la cosa estuviera girando, ¿sí? Como el viento, como se siente. Entonces digamos que eso era pues, los que buscaban estos expresionistas. Entonces ya, repito, ya no vamos a, estamos viendo el paisaje como lo veíamos antes. Este se llamaba, por ejemplo, El pobre país de Tiro. Estos artistas ya están como, bueno, hubo dos guerras mundiales, ¿no? Las dos en Alemania o producidas por Alemania. La primera fue como en 1910 que acabó. Pero digamos, estos artistas fue un poco antes, pero ya como que estaban sintiendo ese malestar. Entonces esta pintura, si lo vemos, tiene cruces, hay un color oscuro, hay zozobra, y lo llama el pobre paisaje del Tiro, porque ya hay como que son los albores, o ya se están dando cuenta, la gente está agotada, o sea, hay como un malestar, ¿sí? Que termina desembocando en la guerra. Entonces ahí vemos más lo que ellos dicen de expresionismo, están expresando pues todo ese pesar que sienten que hay algo ahí ocurriendo. Entonces se llama Grandes Caballos Azules, también de Franz Marc. Pues, los caballos no son azules, pero pues el azul para ellos tenía un significado y miren el paisaje de atrás. No es para nada natural o realista, si se quiere. Esto ya es de Kandinsky, entonces se llama Vista de Mamao con tren y castillo. Entonces vemos un tren
y vemos un castillo. Y por este verde que atraviesa el negro, que es el tren, pues nos da como la idea de velocidad, ¿no? También entonces ya, ¿qué es lo que pasa en las vanguardias? Empieza a interesarle la velocidad, los cambios industriales, ¿sí? Aunque el paso, como vimos, sí estaba opuesto a lo industrial, a ellos no les gustaba, en cambio a esto sí. Y dentro de los expresionistas hay un tipo muy también, todos son muy interesantes, ¿no? Pero está Paul Klee. Paul Klee es una cosa de color fantástica y este cuadro se llama Villa R. Entonces ya meten otros elementos además de la pintura. Entonces vemos que esto es como una casa, como un pueblo, ¿no? Está la iglesia, están las casitas, está todo ahí. Y el paisaje, y le pone una R, tipográfico. Quieren significar otras cosas con esa serie de símbolos. Entonces, además también son muy simbolistas, ¿no? Y es una cosa de color, porque es unas cosas fantásticas. Y Kandinsky, antes ya como en el camino a este expresionismo abstracto, entonces vemos el jinete azul, como se llamaba este encuentro de artistas, se llamaba Jinete Azul, como hemos creado inicialmente por Franz Marc y por Vasily Kandinsky, y él ya había pues pintado antes de eso este jinete, que va un jinete azul, ¿sí? No vemos nada, o sea, es que no tiene forma, o sea, no hay detalle, y podría uno pensar, esto no sabe uno abajo del caballo si es la sombra del caballo o es otro caballo que va corriendo ahí, ¿sí? Es como una cosa que dicen sobre eso. Pero entonces la forma es muy esquemática, muy simple y que a la vez descriptiva, ¿sí? Porque vemos todo, reconocemos un paisaje, reconocemos unos colores, un caballo, pero no es para nada, digamos, detallado y bien definido como en los románticos o en la pintura de Flandes o hasta en la simbólica que se hacía antes. Este se llama Montaña Azul, ¿no? Esto ya más esquemático aún. Entonces hay unos caballos, hay una montaña azul y hay unos árboles. De realidad no tiene nada, pero es como se siente, como expresan lo que quieren expresar. Expresionismo alemán. Bueno, ¿dónde estoy? Listo. Ahí tenemos como estos. Ahora, falta, vamos a ver otro de otra época y luego vemos un poquito de más nuevos. Digamos, estos fueron los que se fueron al lado expresionista, pero también están los surrealistas. Entonces en los surrealistas está, pues de los más famosos está Dalí y está Magritte, ¿sí? Aunque está de Chirico y hay otros. Entonces vamos a ver es algo de Dalí, que es como el que tiene que ver más con paisaje, y también pues charlaremos algo de, de Magritte. Expresionismo, jinete azul y surrealismo. Entonces, ustedes han visto los cuadros de Van Gogh eh, como como sus grandes paisajes, ¿no? Entonces, esto se llama el Monte de Creus, es un parque, es una bahía de Creus. Y era de donde Dalí sacó como muchas de sus formas paisajísticas. Han visto, por ejemplo, sus grandes temas, a veces vemos esas geografías extrañas, pues vean que no es que hayan salido de la nada tampoco. Bueno, esto ya es Magritte. ¿Por qué no está Magritte acá? Bueno. Otra foto de ese
de ese Monte Cruz, y dicen que de aquí salió la forma de el gran masturbador de Kandinsky. Me parece que no, que ese no lo bajé para que lo viéramos. No, no lo bajé. Bueno, ahorita lo buscamos. Listo. Ahorita lo buscamos. Sí, uno ve en Dalí que uno ve estas formas así, en sus paisajes infinitos. Y ¿sí ven? Este está algo. Entonces, todos ellos se vieron influenciados. En el surrealismo también ay, se me apagó esto. Se influenciaron por... ¿Ustedes recuerdan la pintura de Böcklin llamada... A ver, ya que no es ahí, la vamos a buscar a Böcklin. Esta. ¿Verdad de esta pintura? La isla de los muertos. A ver si hay otra. Y bueno, esta fue la primera versión, la que vimos ahorita, y la anterior la tercera. Esta es la isla de los muertos, ¿no? El sentimiento de la velocidad se llama esta pintura y está basada en la isla de los muertos. La isla al muerto. Que hay una calavera en un cráneo en perspectiva antropomórfica. No sé si han escuchado el tema, pero es cuando una forma se ve en perspectiva, se distorsiona y entonces no es reconocible así rápidamente porque está fugada, como hace la gente que pinta en la calle, que a veces pinta en el piso y ponen una cámara para que usted vea la cosa como un real, o da la sensación de tridimensionalidad. Lo hacen usando perspectiva para después corregirla con la cámara que permite ver cómo la está. Entonces, esto aquí es una calavera, pero está vista como arriba y estirada. Entonces, esto está basado en la isla de los muertos. Entonces, vemos la isla, vemos el muerto y vemos el ciprés. Otros artistas han usado por lo mismo también el ciprés para hablar de la muerte. ¿Sí lo ven? Ahí está. Y pues aquí Dalí mete pues un tema, la sombra de otro ciprés que hay es el que marca la hora. En este reloj zapato, es un reloj zapato. El zapato, y aquí está el zapato más grande. Dentro de Dalí era de los que decía el surrealismo soy yo, cuando lo expulsaron. Que lo iban a expulsar si él era si en la calavera, no sé si alcanzan a notar, es una calavera, pues por la corrección de la perspectiva que les menciono. Y este es de los primeros cuadros donde Dalí, no se alcanza a ver, donde él firma uniendo su nombre al de Gala, dice como Gala Dalí. Entonces Dalí también era un tipo que estaba muy enterado, hacía muchos homenajes. Casi todos esos artistas siempre han tenido que ver con un artista del pasado. Este tampoco sé qué hace aquí porque no es de Dalí. Bueno, es que están mezclados. Bueno, este, aunque hemos visto en Magritte, este realmente es de Dalí. Se llama Hombre con cabeza llena de nubes. Entonces, ¿dónde está el paisaje? Está en la cabeza. Y ya pues los temas de Dalí, ¿no? Un falo, o sea, una figura fálica, porque es alargada. El símbolo del yin y el yang, que muestra como su influencia también de lo japonés, de la mitología. Le interesaba mucho la mitología. Dalí estaba convencido que era hijo de un dios,
que era divino, por eso él decía el divino Dalí. Entonces se llama, como dije, hombre con cabeza llena de nubes. Entonces, como vemos, pueden ser paisajes reconocibles que han visto en algún lado, pero ya no los están haciendo. Y este los influenció mucho, que es el Angelus de Millet. ¿Por qué les muestro esto? Además de Dalí, como les dije, estaba Magritte. Y Magritte, Dalí hizo repitiendo el de Ara, o sea, el que vimos primero, hombre lleno de nubes, y este se llama pareja con las cabezas llenas de nubes. Y los paisajes, los cielos, a veces los podía tomar de artistas románticos, los tomaban de otros lados y recomponían. Y como vimos antes, aquí está hombre con cabeza llena de nubes, y usa un paisaje, como digo, tomado de artistas románticos, y aquí toma la posición para la pareja llena de nubes del Ángelus de Millet, que si han visto es una pintura muy bella donde ellos están orando por la comida, bebé, están arando. Ángelus es una oración temprana que se hace en la mañana, y pues aquí como unos campesinos antes de empezar las labores del campo están rezando su Ángelus. Entonces él aquí hace pues esto, coge la forma de las cabezas y le llama una pareja llena de nubes, que pues nuevamente es él y Gala, su esposa o su amor toda la vida. Por ejemplo, esta se llama Poesía de América de Dalí, y lo mismo, entonces son paisajes, pero los toman de varios cuadros. Entonces Dalí estuvo en Estados Unidos y quedó pues como maravillado con el fútbol americano, y entonces hizo estas figuras de jugadores de fútbol, ¿sí ven? Y llevan huevo, pero es un balón de fútbol. Y estas están tomadas también de esta forma de pintura antigua. Y ya también dicen que se le antecedió también al arte pop, porque ya metió una Coca-Cola ahí. ¿Sí ven la Coca-Cola? Y bota un líquido negro. Pero también se llenan de símbolos. Hace esta figura que también es tomada de la historia del arte, de nuevo su reloj, y la piel colgante de África, porque ya está adivinando en el momento en que va a Estados Unidos el problema de racismo que hay, el negro, y la violencia que va a generar. Y este es el huevo que él dice, pues también como se debe acabar todo y debe haber un nuevo comienzo, necesitamos una nueva semilla. Y otra de las características de los paisajes o de las formas de Dalí para dar espacio es de estas figuras tan chiquitas que hay acá. Eso nos da una sensación pues de espacio, ¿no? De amplitud. Si no estuvieran esas figuras chiquitas, tal vez no nos parecería tan inmenso lo que hay atrás. Otra fotografía del paisaje Cabo de Crepes. Y esto es de Magritte. Bueno, no sé por qué están cruzados, si es que están acá. Magritte, digan unos que sería más bien como que en tiempos actuales podría, bueno, muchas de las campañas publicitarias han tenido que ver, o sea, después con el tiempo, con las estrategias que tenía Magritte para el surrealismo, como y era la duplicidad de cosas, la oposición de cosas para crear, digamos, absurdos, ¿no? Entonces, digamos, este es un tema clásico. Una de las pinturas de Magritte ve muchas ventanas, la ventana como la forma de ver a otro universo. Recuerden que en arte decían que una pintura era era una ventana a otro mundo. Entonces él hace lo mismo, pero hace un juego donde muestra que la ventana es la pintura y la realidad es la misma cosa. Ya no están separadas, sino es la misma cosa en sus juegos, que es como de lo absurdo y de la juxtaposición que buscaba. Esto también es de Magritte, se llama El Imperio de las Luces, que era entre los juegos que él hacía.
de oponer dos cosas. Entonces, la casa es de noche, pero el cielo es de día. Pero entonces nosotros vemos que Magritte ya Magritte sí está desprendido como de la descripción del paisaje y simplemente usa los elementos formales del paisaje para crear estas nuevas formas que él quiere mostrarnos de absurdo o de surrealismo, de unas estrategias de oponer conceptos para dar nuevos significados. Este cuadro es famoso porque vendió hace unos años en 45 millones de dólares. En varias versiones, pero uno de esos lo compró la Fundación Guggenheim, P. Guggenheim, 45 millones de dólares. Pero sí, estas podrían ser unas nubes cualquiera. Eso lo vemos en Magritte, ya no hay, ya digamos, el paisaje vuelve a ser subordinado en su caso. Por ejemplo, es uno de los primeros de Magritte, lo mismo, rompe la ventana de un paisaje que estamos viendo, pero vemos que no rompió el vidrio, sino es como si hubiera roto el paisaje, ¿no? Los trozos de vidrio tienen el paisaje que estaba aquí anteriormente. Dentro de sus juegos como tema que o sea, no hay como otra búsqueda, es un paisaje realista, pues fácil asimilable, que nos damos cuenta todos que es un paisaje sin ningún problema. Bueno, estamos en sesión 3, impresión y precursores. No, es que estoy en 2. Sesión 3. Surrealismo. Así están aquí mezclados. Bueno, entonces, digamos que ahí tenemos como lo que sucedió a principios del siglo pasado en arte del paisaje. Como vemos, no había, pues como que empezó una nueva forma, ¿no? De ver la realidad o de sentirla, ¿sí? Por eso yo hablaba de inmerso. Ya no es como se ve, sino como yo la veo, como siento que es, y no como la otra persona la ve. Y bueno, hay otra final que me parece interesante, que es, digamos que esta es la posición que tuvo toda la fuerza de las vanguardias artísticas, que además eran europeas, ¿no? Pero pues recordemos que había otro gran, como otras formas y otros países también andando. Entonces, esto lo llamé como nuevos enfoques. Y aquí hay una gente muy interesante. Entonces, esos cuadros que vimos del puente son de 1888, más o menos. Y vamos a ver un pintor que nació en ese año, que es famoso por sus escenas, sobre la soledad del hombre norteamericano. O sea, lo que hablaba antes de no hay estructura, no hay dónde ir. Entonces los alemanes le hicieron al expresionismo, pero otros eran como, ay, no hay nada. Como que el hombre está solo, y si son unas ciudades o sociedades como que ya están regodeadas, pues. Entonces, este señor se llama Edward Hopper. Tiene unas pinturas muy famosas. Los paisajes no lo fueron tanto. Entonces, él hizo sobre todo como de la ciudad y demás, pero también hacía paisajes. Luego, pues ya cuando se volvió famoso, pues se dedicó, ya pudo volver a sus paisajes. Este tipo dibujaba desde niño, talentoso, solitario,
Desde los 14 años ya vivía de hacer ilustraciones. Estudió, era pues, de padres presbiterianos, creo, y era grande, pues era una persona altísima, delgada, entonces eso también como que lo aparta de las otras personas porque no era como normal, buscaba estar solo, y adquirió la fama hasta los 41 años, o sea, y toda la vida había estado pues en pos del arte. Entonces, en la pintura de Hooper vemos que se vuelve al realismo. Es esquemático, le interesa mucho la luz y la luz cómo golpea en la arquitectura sobre todo, pero como aquí estamos es pues en los objetos, ¿no? En este caso. Y vemos esos cielos bellos y todo. No tiene la cantidad de gradaciones, de vaina, mucho color que podría tener los románticos y otros que digamos, no, aquí es el color parejito, muy suave, una cosa muy bella. Se iba a esos lugares a pintar, lo mismo, se volvía como el plain art. Esta pintura fue la primera que vendió de paisajes que lo muy bien, donde lo mismo, un tema común, y él vuelve a la cosa que no hay. Si nosotros vemos muchas veces la pintura es compuesta, ¿no? Hay un punto de atención, hay un protagonista o hay un fondo o hay algo que nos llama la atención sobre lo demás, pero en las pinturas de Hooper volvemos a ver que en los paisajes de él que la cosa es abierta. Es como si cogiera un pedazo de la realidad y sabemos que sigue, ¿sí? Podía correrse para un lado o para el otro y sigue siendo la pintura, ¿sí? Entonces también vuelve los pequeños pedazos los vuelve interesantísimos al pintarlos. Entonces vemos esta llanura con la sombra de las montañas, de las piedras, y ya como corre la brisa lo sentimos, pero podríamos cortar un pedazo y sigue siendo chévere, o podríamos ser más alto. O sea, no tiene límite la pintura o el espacio que se pintó. Sabemos que el espacio es más amplio de lo que está ahí. También hace el juego como en sus pinturas urbanas de las personas que no sabemos para dónde están y que miran, y como una cosa de soledad y de espera al mañana, ¿no? Como dice el chiste que cuando uno ya mayor de 40 años debes mirar a lo lejos como esperando la muerte. Debería hacer una traducción de esto de Hooper. Está la esposa, hay como un chiste ahí porque ella dice que, que él la pintó y dijo que ella estaba mirando, o ella contó, ¿no? Que qué hacía ella, ¿no? Pues que estaba mirando a ver que si la ropa se había secado. Y entonces él lo negó, dijo, no, eso es mentira, eso es como, estamos hablando de otra cosa, como nueva, los temas ambiguos, no sabemos qué pasa, pero hay una tensión, pero hay como una soledad. Y vemos la luz sobre la arquitectura, ¿sí? ¿Cómo define la luz la arquitectura? ¿Cómo hace los bosques con mucho movimiento, muy bellos? Faro en la colina, lo mismo. Colores muy suaves, textura muy tranquila. Otro de lo que vimos ahorita. Entonces, aquí está como esta pequeña cabaña, el barco. Aquí van unas personas. Muy simple. Todo muy bien definido, pero muy simple. Muy equilibrado. ¿Sí? Mar enorme, más mares, entonces vemos cómo sentimos todo el movimiento y eso, y la luz y demás. Es lo mismo, ahí está pues como la suegra y la mujer mirando hacia algún lado, no sabemos hacia dónde mira, pero siempre lo importante es la luz, ¿no? Son muy luminosos. Eso nos lleva a otro artista que es este, también es muy luminoso. ¿Alguien sabe quién es? Bueno,
Este es David Hockney. David Hockney es muy interesante, sí, ya de unos años después, pero vimos pues, influencia de Hopper, que es más viejito que este y el otro va a mostrar. Siguen vivos. Hockney tiene unos programas, hizo una investigación muy importante sobre el arte, sobre la forma en que se representaba, sobre lo que se llama la cámara lúcida. Y inicialmente Hockney hizo esto. Se llama camino a Bloss, algo así. Esto, ¿qué les parece a ustedes que es? ¿Alguien tiene idea de qué puede ser? Me les voy a contar. Estos son, ¿sí? Sí, pues bueno, tengo entendido que ese es un proyecto de fotografías. Sí. Son fotos, cientos de fotografías en Polaroid que tomaba David Hockney, porque él decía que o sea, él hizo toda una investigación acerca de las formas de representación desde el Renacimiento y descubrió que los pintores no eran tan hábiles como nos han hecho parecer en sus dibujos, sino que usaban artificios tecnológicos para la reproducción de imágenes. Entonces usaban lo que se llama la cámara lúcida, ¿sí? Eh, que básicamente es el reflejo de la imagen sobre un vidrio, con luz. Entonces nos bota una imagen al revés y la calcaban y ya después la pintaban. Y tiene muchas pruebas de eso. Pero, y pues bueno, ahora con la fotografía es más fácil porque la gente proyecta y otras cosas. Pero también, digamos, toda esta investigación que hizo Cézanne, que ya vimos que trataba de ver con un ojo y después con el otro, que después el cubismo también Picasso y Braque lo exploraron más allá, hasta de construir totalmente la imagen, era que nosotros, y ya lo sabe la ciencia también, nosotros no vemos con la mirada quieta. Nunca descansamos la mirada, nunca. Nosotros, básicamente, nuestro ojo lo que hace es tomar cientos de fotografías, así como se hace una película. Una película son fotografías y después las ponen a correr. Y nosotros hacemos lo mismo, tomamos muchas fotos de todo el espacio, ¿sí? De todo el espacio. A ver acá, van a hacer eso. O sea, nosotros estamos, yo nunca tengo la mirada quieta, yo estoy construyendo todo. O sea, yo estoy mirando todo el espacio, tomo foto, y mi cerebro arma todo y me da la sensación de lo que hay. ¿Sí? El punto de vista fijo único no es la realidad. Esto es lo que se nos ha dicho mucho tiempo. O se decía, pero ya hace tiempo sabemos que no. Es una representación fácil, pero no es la realidad. Y ahora pues con lo tridimensional y demás, que lo tridimensional, ¿se acuerdan ustedes las gafitas antes en los cines? Tenía una de color azul y una roja, ¿verdad? Y entonces uno al ver las dos veía tridimensional, ¿sí? Porque se captan unas ondas que no se captan así habitualmente o no nos damos cuenta. Entonces, esto que hacía Hockney era, empezó ahí como su investigación, la siguió y después volvió a la pintura. Entonces, esto es hecho con fotografías, muchas fotografías, y hay varias obras de esas pegadas, ¿sí? No, ni siquiera por ahí, también se iba y compraba esas cámaras 110, ¿se acuerdan las chiquitas que compraba uno antes, automáticas? Salía el rollo y no tenía que ir a revelar, pues él hacía lo mismo, revelaba y empezaban las composiciones. Y pues uno si lo piensa a la larga es más real que si hubiera tomado la foto. Entonces Hockney, ya viejito, entonces hace esto. Lo mismo, se va al bosque, pinta lo que ve a su estilo, pero moviéndose, ¿sí ven? Ahí tiene 6 paneles, puede tener más a veces. Y se va al bosque a pintar, allá donde vivía hace muchos años, a Yorkshire.
bueno, esto ya es de nuevo y solo había eso de Hockney. A ver, Hockney, entonces ya también usa tablets para pintar. Esta que ven aquí es una tablet que pinta porque me evita el problema del óleo, la demora, me permite hacer lo mismo. Entonces también en una exhibición que le hicieron hace poco, hace unos años, entonces también tenía obras en televisores que eran los producidas digitalmente. Por ejemplo, creo que aquí se pasó una. Esto es inmenso, cuadros, la simplicidad que él tiene para... Porque él dice lo mismo, o sea, no es... Yo no, una cámara a mí no me permite ver lo que yo estoy viendo, por eso yo necesito ir y verlo. Entonces, por eso la figura es alargada y tal, y él va construyendo, ¿no? Y pues usa pues, las formas y todo, es como muy... Es uno de los artistas vivos más importantes actualmente. Los colores y todo que usa, es increíble el nivel de abstracción que tiene y de color, ¿no? Entonces ya lo mismo, no es, él lo ve así, ¿sí? Ya es como él lo ve, como él lo advierte, en sus juegos compositivos y demás. Pero Los maestro, árboles azules, el pasto violeta, los troncos amarillos. es pintura digital de él. Hay una escultura digital. No, Este es pintura. pintado, Master, este es pintado porque aquí hay yo vi una foto que es Ah, puesto. Yo pensé, hay unos videos, pero me da cosa que el video no lo reproduzca el Skype, entonces no lo puse, y es una pintura inmensa. sí, es que Mire aquí los que tiene, se ven los cortes de los paneles, ¿sí? Tiene 3 paneles de ahí, alto y como 5 o 6 ese fue de pintado ancho. al aire libre. Eso es pintado al aire libre. Sí, yo sé cuál video me habla. No, es que hay unos que Sí, últimamente. hay unas digitales, de estas que estoy mostrando, la digital es esta. Pero en digital también hace cosas muy parecidas, hace lo mismo, o sea, no se nota Porque él va. Esta, por ejemplo, lo mismo. Tiene uno ya la duda, por ejemplo, maestro Alejandro, que usa pintura digital, que perfectamente esto puede ser digital. Vea, esta tiene 6 paneles, pero miren ustedes cómo ven el espacio. Sí ven cómo se abre, cómo está esta cosa al centro y vemos en la parte verde que uno siente como si fuera curvo, pero en el piso no. O sea, entonces, porque ya está mirando, en el piso miró distinto a como miró arriba. Porque se está moviendo, está construyendo y entonces no está como estamos muchas veces nosotros que nos quedamos con una imagen. Por ejemplo, el que toma una foto y la reproduce, pues no tiene más experiencia de eso porque está ahí reproduciendo lo que está. ¿Y cómo sería el ejercicio de pintar uno así? ¿Sí? No es lo mismo que con la vista fija y cerrada. Ah, no está, pensé que estaba que es que hay, no, es que hay una donde él está junto a una de esas, sí, aquí está, es que está acá. Entonces, vea, ¿sí? El maestro es pintado. Y ahí está el viejito. ¿Cómo hace eso? Pues no sé, porque ¿cuánto tiene eso de grande? Además, todo lo que hace es grande hace rato, o sea, si digamos que él mida 1,80 porque es inglés, entonces esa vaina puede tener 2,50, ¿no? O sea, como 2,50 hasta 3. Y de grande, y eso es pintado. Es una cosa disciplinada también y cómo mantiene la perspectiva de lo que está haciendo. Bueno, hay otro tipo interesante que es Alex Katz. Alex Katz
es famoso por sus retratos, pero en sus retratos también él como que pintaba la cultura pop norteamericana. Pero bueno, entonces aquí hay que hacer una aclaración. Cuando se habla de arte pop, se refiere a la clase media estadounidense, no es la clase media bogotana, no es la clase media, no es el popular, sino es la clase media gringa, que es como los millonarios de acá, ¿no? Y mucha diferencia en nivel de vida y demás. Digamos que son unas personas tranquilas, con lujos, con tiempo para el ocio, de cócteles, de mucha sofisticación. Entonces, Alex Katz es un pintor de ese tipo de gente que se pinta el mismo, pinta a su mujer mucho, a su familia. Entonces, esta pintura que se llama Dorado y Negro, la número 2, es de 1993 y es un homenaje a los impresionistas. Entonces, si vemos, hay cierto parecido con Hooper, con Hockney. O sea, es otras formas de mirar, ya no son las formas, porque a lo mismo que Hockney y que Hooper, que Alex Katz, no les gustaba el expresionismo. No querían más la carga europea tampoco. Querían su arte gringo, su vida, ya hablar de su vida, no de esas formas de otros lugares que habían dominado la historia del arte durante siglos. Entonces, mire, esto pues se llama árboles. Son bellos, ¿no? Son suaves. Hay una pintura de Alex Katz en Bogotá en la colección Botero. Es en blanco y negro, pero es algo así. Una cosa bellísima. Sí, muy simple, pero pues también muy detallado. Claramente sentimos los árboles, sentimos la vegetación, sentimos la luz. Pues la influencia de los impresionistas. Tanto es la influencia que aquí más adelante hay un cuadro que claramente es un homenaje a los nenúfares. Entonces aquí, vean, Ron Hill del 77. Él y su familia en la playa. Simple, luz, color. ¿Y qué estamos viendo? El paisaje gringo y la vida de un estamento, de un segmento de la sociedad. Nuevamente aquí dice, reconoce, creo que está la esposa. Este debe ser él. Pantaloncitos de la playa, chévere. Ya, esto se llama Dorado y Negro. Este es el 2. Es lo mismo. Toman decisiones estilísticas. ¿Quién usaba esos paisajes dorados? Van Gogh. Y esto podríamos decir que es violeta, ¿no? Son unos tonos violáceos. Entonces está el contraste y da movimiento con las hojas. Entonces, a veces el paisaje también puede ser esquemático y ser muy bello. Entonces también son como decían, bueno, lo han dicho muchos. Yo lo escuché la primera vez de ¿cómo se llamaba? La que fue directora del Museo Nacional. Una dura del arte en Bogotá, Colombia. Beatriz, que es de Bucaramanga. ¿Me llama maestro, no me acuerdo? No me acuerdo. Bueno, de las duras del arte, Colombia ya está bien viejita. No lo decía ya porque lo he encontrado, lo han dicho otros antes, y era que una pintura es tomar decisiones. Y eso decía, hay un pintor ahí que dice que no le interesa, que una de las cosas malas que tiene la pintura, ese es otro que no hemos visto, que se me está escapando, y se me iba a ir, que está en estos, que era anterior, pero ya lo vamos a retomar.
¿Cómo se toman decisiones en pro de la pintura? Aquí sabemos claramente que son unos árboles, adivinamos todo. Y es una pintura excelente. Además, todos estos cuadros son grandes, ¿no? Estos cuadros son de más o menos de 1,80 y más para arriba. Un cuadro menos de eso no hay. Este también se llama film número 3, es lo mismo. Vemos que a él le interesa mucho el movimiento, las hojas cayendo, esa suavidad del pasto, cómo se desvanece, como si hubiera una atmósfera ahí que hace todo poco definido. Este cuadro se llama Homenaje a Monet. Y se supone que es a los nenúfares, pero el modelo de Alex Katz, él pinta de donde está, normalmente de su casa o de su apartamento, porque pinta también mucho o de su barco, ¿sí? de lugares habituales de él. Y esto es pintado desde su apartamento en Nueva York, mirando un charco que hay en la calle y cómo refleja eso las luces de la noche de los edificios. Pero para él es un homenaje a Monet, es un jardín también, ¿no? En este caso urbano. Mira, esto se llama flores de manzana, o manzano, ¿no? Podríamos decir. Muy sutil, muy lo necesario, bello, o sea, todo esto pues muy sofisticado, ¿no? Entonces claramente pues tiene mucho gusto entre sus clientes. Bueno, había alguien que se me estaba olvidando, afortunadamente por una mención ahí, que también está en estos nuevos enfoques, pero es que yo lo pasé a otro lado. ¿Qué se me hizo? ¿Dónde está? Voy a interrumpir aquí la esta mientras lo busco a ver qué pasó. Que es otro artista muy importante, que sería neoexpresionista. Qué raro. Ustedes han escuchado de un señor llamado... ¿Qué pasó? Para acá. Curiosamente se me perdió, entonces voy a buscar unas imágenes en internet para mostrarles. Es raro, yo tenía todo eso organizado. Un momento mientras encuentro qué fue lo que se perdió. Ya lo encontré.
Bueno, encuentro el material. Si tienen preguntas, váyanlas haciendo mientras encuentro lo que se perdió. Bueno, entonces vamos a hablar de... Yo encontré no sé qué pasaría con las imágenes, pero pues vamos a ver obras. Dentro de lo nuevo del arte de los artistas vivos que están muy presentes, hay alguien que se llama Ansel Kiefer. Entonces, Ansel Kiefer, respecto a lo que decía antes de las decisiones de pintar, él contradice esta cosa de las decisiones para pintar, porque dice, no pinto porque el lienzo está vacío, comienzo a pintar porque tengo una experiencia muy fuerte, cuando estoy abrumado por algo que me mueve, algo que es más grande que yo, puede ser una experiencia real con una persona, un paisaje, una pieza musical o un poema. Si realmente estoy sorprendido por algo, tengo que actuar en consecuencia porque me sobrepasa. Los críticos siempre dicen que mi objetivo es abrumar, pero en realidad yo soy el que está abrumado. Eso es lo que sucede cuando creo. Si no te sientes abrumado, ¿por qué estás vivo? De lo contrario, no hay ninguna razón para estar aquí. Y también dice Ansel Kiefer, antes que empecemos a verlo, mi espiritualidad no es de la New Age. Ha estado conmigo desde que era niño. Sé que en las últimas décadas la religión se ha hecho brillante y nueva. Es como crear un negocio de un nuevo producto. Están vendiendo la salvación. No estoy interesado en ser salvado. Estoy interesado en la reconstrucción de símbolos. Se trata de conectar con un conocimiento mayor y tratar de descubrir las continuidades que buscamos en el cielo. Ansel Kiefer es un pintor alemán neoexpresionista. Él para pintar usa de todo. Él nace en 1945. O sea, cuando se está acabando la Segunda Guerra Mundial. Y eso hace que su infancia lo haya vivido entre ruinas. Y que tenga muchas cosas como ahí, ¿no? Sobre eso. Entonces, lo mismo, a él no le interesa el arte francés, no le interesa el fauvismo, no le interesa. A él le interesa como hablar de lo que él siente y botarlo, o sea, bien expresionista, soltarlo de alguna forma. Él también hace obras gigantísimas. Esto mezcla objetos, usa muchas cosas para a él dice que el pintar es lo que lo hace más famoso, ¿no? Pero dice que es lo que menos le gusta porque la pintura implica tomar decisiones. Entonces, cuando toma una decisión, ya no la puede cambiar. Toma una decisión y dejó de tomar otras. En cambio, en otros medios, él puede tomar muchas decisiones al tiempo. Entonces, vemos aquí hay una hélice, hay unas piedras. En un avión hecho ahí con chatarra. Frente a unas obras clásicas al fondo. Usa telas, hace esculturas, usa palabras,
pinturas, pero digamos que su obra es como un gran paisaje, ¿sí? Ese paisaje de la guerra. La gente, él dice que por qué le gustan las ruinas y él dice que son un material, son historia, que él no las ve como ruinas, él las ve como historia, como lo que es. Entonces, vea esa pintura. Uno qué podría pensar de esta obra cuando lo ve. Usted no está compartiendo. Ay, qué pena, Master. Listo, entonces aquí tocó de internet porque no encuentro la carpeta de imágenes. Entonces Ansel Kiefer, como les decía, usa muchas cosas, usa pasto, usa textos, usa arcillas, usa objetos, pero si uno lo piensa son paisajes. Entonces el paisaje de la guerra. Usa telas, o sea, casi que mucha de su obra, los elementos los encuentran los desechos de lo que aún hay en la guerra, ¿no? Y además después una tumbada del muro, o sea que también hay más ruinas ahí. Esta, por ejemplo, es un palacio, una persona sola ahí en el paisaje oscuro. Esto prácticamente puede ser un campo de muertos, ¿no? De cruces, de entierros. Es como esta Alejandra de Argos es una crítica que lo entrevistó. Aquí hay otro que vi. O sea, para estos últimos artistas usé sobre todo a artículos de revista, a lo que ya sabía, le dio flores, pero cómo está pintado. Ahí está Ansel Kiefer. Es decir, tiene elementos de todo, tiene fotografías, tiene telas, tiene desechos. Entonces, vea, como dice, las cenizas son para Kiefer el símbolo de la regeneración, o sea, como que de lo viejo. Yo no sé si el video, voy a tratar de reproducir el video, maestro me dice si lo reproduce. ¿Sí reproduce? Sí, pero sin audio. Si quiere, envíe el enlace. ¿Cómo? Envíe el enlace al link Esta es el, bueno, sí, de YouTube. para que ya después lo revisen. No, pues la página. En esta página que hay video, para que lo miren. Pero entonces me interesa que en video puede ver uno lo matérico de la obra de Kiefer. El video sí se Él a está bien. veces destruye sus propias obras y vuelve a empezar. Un gigante. Pero él también, por ejemplo, él dice que para él la pintura, pues el pigmento no es como importante, sino es como, no tiene como ese romanticismo del óleo o de la pintura, sino eso es un elemento más que yo unto ahí, que uso pues a mi acomodo, ¿sí? Voy a ponerles entonces aquí el mensaje de esa página de Kiefer, que hay como 3 videos muy interesantes para que ustedes miren. Y eso es sobre todo a propósito de una entrevista que le hicieron, una exposición que le hicieron hace poco. Bueno, pues ahí digamos hubo un amplio recorrido sobre como el paisaje, lo llamo yo inmersivo,
y nuevas formas también ya en el arte actual. Entonces, pues, ¿tienen preguntas, dudas, algo sobre qué discutir? Ya uno, no todos a tiempo, por favor. Ismari dice que no, señor. Bueno, Ismari, ¿cómo se sintió, por ejemplo, qué es la cosa difícil? ¿Cómo se sintió con esos expresionistas? Es que se enfrenta uno, digamos, en el arte moderno cuando vienen estas obras que dicen, uy, ¿qué es esa vaina? No, no reconozco nada, sí, sí, porque pintaban con la emoción más que con lo que se ve y buscaban unas formas de mostrarlo, ¿sí? Entonces, por eso también me parece importante devolver la esperanza mirando a Alex Katz y a Hockney, ¿sí? Que es importante porque, digamos, es la forma, tiene que ver mucho con lo actual, aunque ya no está actual, ya se pintaron esa vaina hace 50 años o más. Bueno, estas charlas tenían también que ver con eso, como con las diferentes posibilidades que han contemplado los artistas a la hora de enfrentar el paisaje. Y es una invitación a que lo miren de forma más abierta y no solamente al realismo, porque creo que la mayoría podrían pensar en el paisaje como realismo y ni siquiera como símbolos como era anteriormente. Eh, pero hay nuevas formas compositivas y demás. Digamos que ya hay una de las cosas que permite el arte contemporáneo es que tenemos posibilidades de hacer todo. Bueno, yo creo que hay dos cosas que pues me parecen importantes como del contexto y pues es como lo primero, darle como un poquito de soporte como al desarrollo de las vanguardias y ayuda mucho también como a darle un hilo conductor como a ese desprendimiento que viene del realismo propio, pues de esa, pues no, yo no le diría realismo, como ese afán de realismo del Renacimiento y pues como obviamente a través del descubrimiento de la fotografía pues eso se va desprendiendo y la pintura empieza a tomar un camino distinto. Entonces ver esa evolución en el tiempo pues creo que es interesante porque ayuda mucho como a entender ese desarrollo pues en el lenguaje de la pintura. Y lo que dices de como que nos llena de recursos, o sea, como que posibilidades creativas como de imaginar la idea de representar el espacio y de representar la mirada y de representar el paisaje como desde unas perspectivas distintas a las convencionales. Entonces, pues bueno, creo que toca es como seguir investigando porque pues lo que yo salgo de acá es con un montón de preguntas y como de hay mucho por estudiar y revisar y bueno, pues mucho. Sí, y además también hay algunos artistas que no se tocaron, ¿sí? Porque uno ve, por ejemplo, el fauvismo es, aunque los dos representantes más grandes, como mencionaba ahí, Gauguin y Ismail y no, el otro, pero tienen que ver, ¿sí? Así digamos uno ve que en las vanguardias los otros movimientos los negaban, pero venían de ellos, ¿sí? Y al final una cosa importante es que todos están relacionados con la historia del arte. O sea, ninguno apareció de la nada, sino les gusta unos artistas, por ejemplo, se me olvidó eso, ¿cómo se llama? El Hooper? Hooper viajó a Europa en la época en que Picasso y demás estaban ahí, pero a él no le interesó hablar con ellos, no le interesó conocerlos, no le interesaba ni el cubismo ni las vanguardias europeas. Él se fue a los museos a ver los pintores románticos. Entonces, digamos que también son decisiones, y por eso era como importante también ver la parte
gringa y hasta la inglesa con home nivel. Ellos ya decían como, ay no, ya está bien de eso. Miremos acá, miremos lo que me interesa. ¿Sí? Entonces, pero igual siguen, uno ve cómo se cruzan. Por ejemplo, ahí Alex Katz en ese homenaje que hace a los menúfares de Monet. O sea, sí, sino, y con ser que es bastante realista, si no ponen el tema, uno no se, el título uno ni se lo imagina, porque uno dice, no, pues oscureció la imagen, pero entonces al leer, no, es que él vio un charco reflejadas las luces de los edificios en Nueva York y dijo, pues mis menúfares. ¿Sí? Entonces, de todas formas, todos están influenciados, así les guste o no les guste, ¿no? Porque uno ve, las referencias las mencionan todo el tiempo, a este le gustaba le gustaba al otro. Por ejemplo, muchas veces la historia o el común piensa que Van Gogh le debe mucho a Gauguin, pero cuando uno revisa dicen que no, cada uno estaba en su camino. Y si ve uno la evolución de Van Gogh desde chiquito, estaba bien, bien amplio. Ahí hay una cosa que yo no sé la posibilidad, mirar maestro, porque es que a mí me preocupa son los derechos de autor. Pero pues yo tengo el material recabado que leí para ayudarme a documentar. Sí, entonces hay unos libros de Van Gogh, hay de todos. O sea, yo no sé si ustedes alcanzaron a ver aquí, voy a compartirles pantalla para que se fijen. Ay, ¿por qué no veo compartir pantalla? Como el material, ¿sí? O si se ponen por ejemplo, entonces ahí ven los libros, ¿no? Vean. Este es de sesión 3, entonces Vincent Van Gogh por Vincent Van Gogh, Vincent Van Gogh Visión y Realidad, Magritte el Cazador de Similitudes Perdidas, un catálogo del MoMA, Magritte Lección del Surrealismo. Entonces aquí, en este habla ya está, de Ansel Kiefer. Aquí tenía harto para hablar de él. No, pero están en blanco y negro. Sí, hay varios de Dalí, el surrealismo soy yo, futurismo, pintura, metafísica y dadaísmo. No me quise meter muy ahí ya. Y ya hay otros. Esto es de la sesión 3. Aquí de la sesión 4 ya tengo uno. De la sesión 2 pues aquí notas y bueno, aquí están ya las fotos. Creo que en la sesión 1 está así también. Sí, bueno, aquí hay unos. Historia universal, los géneros, Génesis de Viena, y aquí está el larguero. Ahí hay cositas que les pueden servir para explorar, pero entonces lo que no sé es pues como son textos y qué tan posible sea compartirlos así. Pero yo sí les compartí pantalla o no. No, pues maestro, con eso no pienso que haya problema. Señor. Creo que no haya problema. Los podemos subir al Wix cuando estemos ahí. Una clave de ingreso cada uno. Mira No sé que... si les compartió o no. Bueno, a ver, aquí hay unos de los textos. Y en lo cuadrado hay otros. En las carpetas. Sí, para el paisaje pues muy importante el de Clark, que es como la base para muchos, ¿sí? Pero igual casi todo llega como hasta el impresionismo, ¿sí? Y alcanza a tocar a Cézanne y los tocan como ya porque dicen, no, ellos son como las figuras especiales. Bueno, pues
Nos queda una que sería hablar como del paisaje en Colombia. Pues ahí vamos a ver. No tan nuevo. Vamos a ver, es como la historia del paisaje en Colombia. Hay unos buenos temas, hay unos modernos. De pronto sí busqué algún nuevo, pero nuevo colombiano paisajista. Que hace poco hice una exposición de eso, pero vamos a ver cómo la abordo. ¿Listo? ¿Algo más? Algo más por agregar, preguntas, no se queden con dudas. Bueno, la idea es que también ustedes por su parte, los temas, pues investiguen un poco más lo que les interesa, ya se les da otros referentes. Material, pues revise maestro qué material al final del diplomado les puede dar algún otro material, de más de lo que se les ha brindado. Y nada, pues no sé qué más tengan por decir. También hablar un poco, socializar. ¿Todo claro? Bueno, entonces, pasó por la lista de asistencia, ya cerré la lista, pero pues si alguien de quizás algo, revisen por favor, es los que hicieron el registro en el formulario de asistencia. Se queda cerrado, queda en el chat. Esta grabación, pues nuevamente, si quieren repetirla, ahí queda nuevamente grabada en este mismo chat. Igual dura 30 días. Y lo que les dije que al final también pues, ahí sí les doy el link de la WIS, de la plataforma WIS con una clave para que tengan ingreso a todas las clases uno a uno. Algunos algunos libros para sus descargas si llega a verse. En cuanto al trabajo, el trabajo práctico, pues el lunes estuvimos ahí trabajando, no sé si tengan dudas. La idea de lo que les decía el lunes, hoy el maestro Libardo nos lo muestra, no necesariamente necesitamos hacer con esa nomenclatura el paisaje, digamos, realista y hiperrealista, no. Hoy vimos una forma de paisaje, digamos, desde Van Gogh, desde Gauguin, de los colores complementarios. Entonces también le pueden apostar a eso, digamos. Estamos haciendo un ejercicio básico, práctico, en relación al paisaje, en relación más que todo a la percepción del color. O la otra semana, no necesariamente tienen que captar el color, o sea, como es, si yo veo un color en una hoja y yo dije, no, voy a trabajar los complementarios, entonces anotan, digamos, su tablatura, su mapeo, como les expliqué el lunes, lo pueden hacer. O sea, aquí la idea es que sea muy abierta la cosa y que tampoco terminemos haciendo la copia real y eso. Si lo quieren hacer también es válido, o sea, lógicamente. Pero listo, no, si no hay nada más por agregar, maestro, muchísimas gracias. Nos queda el próximo miércoles la última charla con el maestro Libardo, cerramos con el maestro David y ya pues nosotros tenemos pendiente unas tareitas que tienen de realizar, o sea, tienen un mes para todo el ejercicio práctico. Lo más, digamos, demoradito es como estas tablas de Munsell, ya la salida de campo están y ya más el ejercicio que van a hacer en el taller. Entonces, por favor, me escriban con eso. Si tienen dudas, no duden en escribirme al WhatsApp o al grupo de Skype. Yo vivo pendiente todo el tiempo en ambos. A Skype, pues por temas de la universidad, de Luna, que es todo por Skype. Y pues también. No sé, maestro Libardo, si tenga algo más que agregar. Le agradezco hoy estuvo muy nutrida la charla, muy interesante.
hasta yo me... guiando a veces, se le va quedando. No, ahí lo único que me acordé del artista que les decía de que lo de pintar es tomar decisiones era Beatriz González. Pero pues después Pero, descubrí que no era ella, sino ella, alguien más lo dijo antes. no, pero lo nombraba, yo dije que no, pero pues como habló de Bucaramanga, Sí, es de allá. bueno, estaba ¿No convencido ve que, que dentro del nepotismo colombiano la hermana dirigía el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga? ya, no, yo estaba entonces confundido con otro, porque pensé que Beatriz no era santanderiana, pero sí. Listo, entonces sí tenía ahí ¿quién fue? Franci. Yo le había dicho que no, porque yo estaba pensando en otra Beatriz. Listo, llené el formato de asistencia. Bueno, o sea, ahí está el pro, les digo, ¿quién falta en la lista para hacerles por favor? Los que ya llenaron, los que están en lista, pues si quieren retirarse lo pueden hacer, los que ya hacen falta, es una cuestión sencilla, ya llevamos como 5 ingresos, es simple darle clic al formulario que envío y poner el nombre y ya, dale enviar. Si no lo han hecho, pues denme el nombre y correo acá y yo se los hago aquí en línea. Por favor. Chao, Katie. No, hasta luego todos. Chao, Francis, no sé. Adiós. Chao, maestro. Maestro, entonces nos vemos. Listo. Bueno. Ahí está el link está el link del formulario, por favor, diligencienlo. ¿Quién falta por la asistencia? Si falta alguien ahí, pues deme el nombre y correo una vez aquí por el chat. Bueno, nadie envió más, ¿no? Muchísimas gracias y cualquier cosa estamos pendientes. No se les olvide el trabajo práctico, que quedan 4 semanas, menos de 4 semanas. Bueno, que pasen buena noche y hasta una próxima oportunidad.